En esta oportunidad, amados hermanos, quiero hablar con ustedes con la ayuda del Espíritu Santo el por qué en algunas ocasiones el pueblo de Israel no logró ganar las batallas de Jehová, aun a pesar de que pertenecían al ejército de Dios, aun a pesar de que Dios estaba con ellos, pero algunas batallas no las lograron obtener en esa conquista de la tierra prometida. Me quiero referir a una razón en específico por la cual el pueblo de Israel no logró obtener la victoria en una de esas batallas. Tomaremos como ejemplo el acontecimiento que le sucedió a Israel cuando ellos debieron ganar una batalla en la ciudad de Jai, que fue la segunda ciudad que ellos tuvieron que enfrentar después de Jericó, cuando entraron a la tierra prometida. Si usted lee la escritura en el libro de Josué, usted se da cuenta que la primera ciudad que ellos tuvieron que enfrentar fue Jericó. Dios les dio la victoria de una manera poderosa. El Señor derribó los muros de Jericó. Hasta este día se habla de semejante poder de Dios. Y luego la segunda ciudad a la cual ellos tenían que conquistar para continuar con el plan y propósito de Dios de que ellos conquistaran la tierra prometida era la ciudad de Jai, una ciudad más pequeña que Jericó, con menos gente, con menos personas que ellos pudieran enfrentarse a ellos. Sin embargo, perdieron la batalla. Perdieron contra una ciudad más pequeña, contra una ciudad que tenía menos recursos militares para detener el paso de Israel. Vamos a leer en Josué capítulo 7, del versículo 10 al versículo 13. Aquí es donde Josué se postra ante Dios, preguntándole por qué habían perdido la batalla. Ya ellos habían enfrentado a la gente de Jai y habían perdido. Y el versículo 10 del capítulo 7 del libro de Josué dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esta fue la respuesta que Padre Eterno le dio a Josué. Habían perdido una batalla que debieron haber ganado con facilidad, pero Israel había pecado. De aquí nosotros debemos tomar la enseñanza que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Mire, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto que vamos a ver que le sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo para las nuevas generaciones que vendrían después de ellos, y pudiéramos nosotros aprender la lección para que nosotros podamos tener victoria siempre en las batallas personales que podamos enfrentar. El pecado en Israel provocó que ellos perdieran la batalla. Toda aquella alegría, toda aquella victoria que habían disfrutado cuando conquistaron Jericó, se perdió. Cuando por causa del pecado fueron derrotados por una ciudad más pequeña que Jericó, como lo mencioné hace unos momentos. Israel ha pecado, dijo Jehová. Han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y han guardado
Fueron todas las causas que el Señor esboza delante de Josué para que él supiera cómo estaba la situación. Las cosas podrán ser hechas pensando la gente que nadie las ve, pero Jehová siempre mira. Jehová está en todas partes, y cuando se trata de estar con su pueblo, Jehová escucha, Jehová mira, Jehová siente, Jehová entiende y sabe cuando su pueblo ha pecado. El versículo 12 de donde hemos leído dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Delante de sus enemigos volverán la espalda. Han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, le dice Jehová a Josué. Esto es lo peor que le puede acontecer al pueblo del Señor. Que Dios ya no esté con su pueblo para ayudarlos, para darles la victoria. Esto es lo peor que puede acontecerle a alguien. El abandono de Dios. Que ya no esté. Si Jehová no está, ¿para qué hacerle frente a nuestros enemigos? La Biblia enseña en el Nuevo Testamento, en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero viéndolo de una manera contraria, podríamos decir: si Dios ya no está con nosotros, entonces todos vendrán contra nosotros y perderemos. Cuando hay pecado, amados hermanos, o hay tolerancia al pecado entre el pueblo de Dios, entonces se disminuye, se impide o se pierde por completo el favor de Dios. La gracia de Dios es obstaculizada. La misericordia de Dios también es obstaculizada. Jehová el Señor, Él nos bendecirá. Él nos ayudará como ha sido su promesa siempre. Pero si algo impide que esto se lleve a cabo, es el pecado en el pueblo del Señor. Es el pecado en una persona. Es el pecado en la iglesia. Jehová nuestro Señor, Él no bendecirá a un pueblo que se niegue a quitar el pecado de en medio de ellos. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, dice el versículo 1 del capítulo 7 de Josué, donde hemos leído. Si usted va y lo busca, usted encontrará que dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esto es fundamental que lo entendamos, amados hermanos. Dios tiene tolerancia cero con el pecado. El versículo 12 donde hemos leído, dice el Señor: ni estaré más con ellos. Dios no estará del lado del pecado. Dios no tolerará, Dios no se hará de la vista gorda cuando hay pecado en el pueblo. Al ver el versículo 13, nos damos cuenta, amados hermanos, cómo Dios orienta a Josué para que haga lo que corresponde hacer, según la dirección que el Señor le está dando. En el versículo 13, Jehová le dice a Josué: levántate, santifica al pueblo. Dios siempre tiene una respuesta ante la condición de pecado que puede haber en su pueblo. Y esta es la santificación. Y esto es lo bueno, esta es la buena noticia para todo aquel que ha pecado. Hay remedio para el pecado. Hay cómo detener su consecuencia. Hay cómo detener su avance. Hay cómo detener el deterioro que el pecado puede causar. Y viene el Señor y le dice: santifica al pueblo. Santifica al pueblo. Dios quería seguir estando con ellos. Dios quería que todo se llevara a cabo de acuerdo a su plan, de acuerdo al propósito que Dios le había dado a ellos. Pero Dios no podía seguir con ellos si el pueblo no se santificaba. Tenían ellos que santificarse, y Él se lo dice a Josué: santifica al pueblo, levántate, santifícalos. Mire, Proverbios capítulo 28, versículo 13, la Biblia enseña y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Y esa es la buena noticia. Dios siempre tiene una respuesta. Y cuando el pecado es la causa por el cual su pueblo no obtiene las victorias que Él tiene para ellos, la santificación es el método que Dios tiene. El Señor les dejó bien en claro a los guerreros que mientras el pecado no fuera confesado y quitado en medio de ellos, no podrían hacer frente a sus enemigos. Al leer nosotros el capítulo 7 del cual estamos hablando, nos damos cuenta que encontraron quién había robado el anatema, quién lo tenía, dónde estaba, y pues las consecuencias para esta persona y su familia fueron de muerte. Y así fue purgado el pecado del campamento de los guerreros del Señor. Amados hermanos, la bendición, la victoria, la presencia y la gracia de Dios volverían a Israel solamente si se santificaban y quitaban el pecado de en medio. Esta es la respuesta de Dios para el pecado cuando está en medio del pueblo y el pueblo no obtiene sus victorias por causa del pecado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la palabra del Señor enseña y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amados, si leemos el capítulo 8 siempre del libro de Josué, del versículo 1 al 30, el cual yo le recomiendo que lo haga, usted notará cómo Israel se santificó y quitó el pecado de en medio del campamento. Entonces, y solo entonces, Jehová les dio la victoria otra vez. Y eso es lo bueno. Jehová es bueno. Jehová es fiel con su pueblo. Por eso el pueblo del Señor debe hacer todo lo que esté a su alcance por mantenerse en santificación todo el tiempo. El Salmo 51, versículo 12 enseña que el pecado nos roba el gozo de la salvación. Efesios 4:30 enseña que el pecado contrista al Espíritu Santo. Salmos 38, del 1 al 3 enseña que el pecado produce daño físico. Salmo 31:10 enseña que el pecado agota las fuerzas. Salmo 32, del versículo 3 al 5 enseña en la Biblia que el pecado envejece los huesos. Salmo 32:4, la Biblia enseña que el pecado convierte lo verde en sequía. El pecado abre la puerta a otros pecados, según Isaías 31. Isaías 59, 1 al 2 enseña que el pecado rompe la comunión con Dios. Proverbios 28:1 enseña que el pecado produce temor. Juan 8:34 enseña que el pecado esclaviza. Romanos 6:23 enseña que la paga del pecado es la muerte. Primera de Juan 3:8, la Biblia enseña que el pecado es del diablo. Romanos 3:23, la Biblia enseña que el pecado nos destruye y nos arruina y nos destituye de la gloria de Dios. Santiago 4:4, la Biblia enseña que el pecado te constituye como enemigo de Dios. Primera de Corintios 6:9 al 10 enseña la Biblia que el pecado produce la condenación eterna. Y esto es lo que la palabra de Dios enseña en unos pocos versículos que le he mencionado. El Hijo de Dios, el creyente, el cristiano que ha nacido de nuevo, el ministro, el pastor, el evangelista, el diácono, el ujier, el hermano, la hermana, debe entender que si no quita el pecado de en medio de su vida, no obtendrá la victoria sobre los enemigos de su alma, sobre los enemigos de su vida cristiana. Hay buenas noticias en esta oportunidad, y esta buena noticia está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9.
La Biblia enseña y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, es posible que las victorias no se nos estén dando porque a lo mejor hay pecado en nuestras vidas, a lo mejor hay pecados no confesados, a lo mejor estamos aferrados a algo que no queremos soltar, pero que delante de los ojos de nuestro Padre eterno es catalogado y clasificado como un pecado horrendo que aleja la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia enseña y dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. Con esto que estoy compartiendo con usted, no estoy tratando de minimizar su vida, su fuerza, su vida cristiana en usted. Esta palabra no está llegando a usted para condenarle, sino para que usted sea salvo por esta palabra. No tenemos por qué vivir en pecado, amados hermanos, cuando tenemos en Cristo Jesús todo el poder y la autoridad para limpiarnos de toda maldad, para poder orar al Padre y decir: Señor, perdóname, te confieso mi pecado, me arrepiento, y el Señor nos limpiará de él. Dice que Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Hay victorias que están en camino, hay grandes batallas que están en camino y debemos obtener victoria sobre ellas para la gloria de nuestro Padre eterno, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos todo nuestro esfuerzo, peleemos la buena batalla de la fe, amados hermanos, contra el pecado, para que todo aquello que tengamos que enfrentar para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas se lleve a cabo y haya gloria y honra y alabanza para nuestro Señor. Formemos nuestro carácter, formémoslos en la santidad de Dios, en la lectura de su palabra. Apartémonos de toda maldad. Si tenemos cosas que confesar, ahí abogado tenemos para con el Padre. El Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Haga un esfuerzo, amado hermano. No tiene usted por qué salir corriendo y contarle sus cosas a alguien, que después este alguien puede publicarlas y usted se sienta después abrumado por lo que habló. Vaya con sinceridad a la cámara secreta, al cuarto, cierre la puerta, platique con el Padre Celestial en el nombre de Jesús. Arrepiéntase de cualquier pecado que el Espíritu Santo le traiga a su mente y confiéselo en sincero arrepentimiento y el Señor le perdonará. Le animo en esta oportunidad a que confíe en la misericordia y el amor de Dios para usted como hijo de Dios y no siga escondiendo más nada delante de Él. No siga escondiendo ese anatema que le está separando del Señor. Vaya, agárrese del Señor. Vaya a la cruz de Cristo y el Señor le abrazará. El Señor le estará diciendo: muy bien, lo hiciste bien, ven a mí, que yo te perdonaré. El Señor en ningún momento, amado hermano, vendrá con usted con aspereza y grave castigo cuando usted viene a Él con un corazón contrito y humillado. Esos corazones no los desprecia el Señor, sino que Él es grande en misericordia para perdonar todo pecado y toda maldad. Ánimos, amados hermanos. No permita que el pecado le siga trayendo derrota tras derrota tras derrota. Venga el Señor, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, quien vive en nosotros. Agárrese de Él, que en Él hay perdón de pecados para sus hijos. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, y le bendigo para que todo le salga bien en el nombre de Jesús. Amén y amén.